a todos. Como tema a tratar en este video vamos a hablar basado en la investigación sociológica que hicimos como grupo de estudiantes universitarios del suroccidente, FUNSUROC, de la carrera de Derecho. El tema es, el nombre del problema es Comunidad de San José, San Francisco, Zapotitlán y el COVID-19. ¿De qué manera ha afectado esto a los pobladores? Pues según nuestras entrevistas y todo lo que llevamos recaudado, nos podemos dar cuenta que esto es un problema bastante grande en el cual ha afectado a casi toda la población en general, desde los comerciantes hasta las amas de casa, que nos pudimos topar con varias de ellas también. También uno de los temas más importantes es la educación dentro de los tiempos de pandemia. Como sabemos, varios de los estudiantes, por ejemplo, nosotros tuvimos que abandonar las aulas y en el área pública, como lo era en la escuela de San José, tuvieron que abandonar las aulas y se suplió por unos documentos que les daban a los niños para llevar a su casa y los tenían que regresar, y este año donde empezó la pandemia nadie perdió. Entonces de esta manera es donde nosotros nos damos cuenta, y más adelante veremos cómo es de que toda la comunidad, no solo ahí, sino en el mundo entero, pero en Guatemala también nos vimos bastante afectados, quizá un poco más que en los países de primer mundo, porque somos un país poco desarrollado, el cual nadie estaba preparado para suplir estas necesidades que surgieron durante la pandemia. De hecho, ya traíamos problemas bastante grandes, tanto laborales como económicos, en educación, los hospitales y el sistema de salud colapsado. Entonces, nadie estaba aquí preparado, ni en ninguna parte del mundo, pero varios países todavía pudieron enfrentar la crisis de una manera más rápida por la ayuda de sus gobernantes. Y aquí es donde nos damos cuenta que nuestro gobernante prometió muchas cosas y no estábamos preparados para ninguna de ellas. Nos ofreció hospitales, nos ofreció comida, nos ofreció de todo, y esto solo era meramente político y se robó todo el dinero a costillas del dolor y sufrimiento de las miles de familias guatemaltecas que sufrieron bastantes pérdidas dentro de esta pandemia. Los trabajadores y comerciantes de la aldea San José, que está ubicada en el municipio de San Francisco Zapotitlán, fueron afectados de distintas maneras por el COVID-19. En el 2020 fue un proceso muy crítico para todos aquellos que tenían un negocio propio, que estaban iniciando un trabajo, que ya tenían un trabajo y diario salen a ganar el pan de cada día. Muchas de las personas con las que nosotros tuvimos la oportunidad de platicar nos contaron cómo había sido todo este ámbito dentro de la comunidad donde ellos se desarrollan. Nos dijeron que muchos habían perdido sus trabajos, las empresas donde estaban recortaron personal, muchos tuvieron que cerrar sus negocios porque la gente no llegaba a comprar por el miedo que existía. También las ventas de comida se vieron afectadas por el toque de queda, por la distribución, las ventas de tortillas, pues mucha gente le daba pena llegar a comprar donde ellos estaban. Las producciones bajaron, las ventas se cerraron. Así, de la misma forma que las personas perdieron su trabajo, pues perdieron el modo de generar ingresos, y como perdieron el modo de generar ingresos, pues ya no podían comprar. Esto afectó a las demás ventas. Asimismo, los transportistas se vieron afectados, puesto que ya no estaban dejando circular las camionetas, ni siquiera las mototaxis. Entonces la gente que gana la vida por estos medios tuvo que disminuir sus ingresos a causa de que no funcionaban. ¿Aplica la gente las medidas de bioseguridad en los negocios? ¿Y qué tan estrictos son? Se puede decir que utilizaron lo básico, que fue la mascarilla, el gel, el alcohol, y algunos negocios que pues sí tuvieron la economía para comprar un termómetro y medirles la temperatura, pues también utilizaban eso. Nos comentaron también de que varias personas se molestaban a la hora de requerirles la mascarilla y
se molestaban solo porque no podían ingresar al negocio sin utilizarla. También se les solicitó a algunos trabajadores el uso de caretas, ya que esto podía protegerles más su salud como la de los clientes. Los trabajadores tenían que seguir estrictamente el protocolo, ya que si no ponían en riesgo su salud. Y eso era lo que se procuraba evitar para que así no cerraran el negocio por si alguno resultara contagiado. A mí me corresponde hablar sobre la perspectiva de la sociedad sobre la vacuna de COVID-19. Lo que pude observar en las encuestas que realizamos fue de que aún hay gente que es incrédula, que no cree en la vacuna. Gente que dice que son mentiras del presidente, que se vacunen o no, igual se van a morir, que no hace efecto, que no quedan inmunes, de que igual les da la enfermedad. Entonces, hay mucha gente que no quiere apoyar a contrarrestar el virus, porque no es una simple enfermedad, sino que es un virus mortal que si no se llega a tratar, la persona se puede llegar a morir, ya que afecta principalmente a los pulmones. Entonces, mucha gente me dijo que era mentiras del presidente, que él solo lo hacía por robar. Entonces, es lamentable ver esa situación. La población estudiantil es uno de los retos más importantes que ha dejado esta pandemia, que como muchos estudiantes a nivel mundial han tenido que abandonar sus aulas, retrasando así su educación. Centrándonos en la educación pública, comprenderemos la situación partiendo del actuar de las autoridades al inicio de la pandemia. Cabe mencionar que el año 2020 se inició completamente normal, pero no fue hasta en el mes de marzo que se encontró el primer caso positivo de COVID-19 aquí en Guatemala. No fue hasta este año 2021 que se implementaron nuevas estrategias para continuar con la educación integral de los niños y niñas. Las personas nos comentaban que fue hasta este año que les informaron que la educación de sus hijos sería de manera híbrida. Esto debido también a que no pueden tener una educación completamente virtual. Este es el caso de esta institución como de la educación pública nacional. Las personas también nos comentaban que utilizaban estrategias como método de complemento las clases que se impartían por televisión. Aunque tal es el caso que habría posibilidad que ni esta estrategia sería accesible para todos los estudiantes. En el transcurso de este ciclo escolar se empezaron a implementar los contenidos de aprendizaje que tenían como objeto fortalecer el escaso conocimiento que tenían los estudiantes desde el inicio de la pandemia. Las personas nos explicaban que habían docentes que de verdad daban todo su esfuerzo para no seguir perjudicando el desarrollo integral de sus hijos. Decían que utilizaban estrategias didácticas que ayudaban a fortalecer los conocimientos a pesar de las circunstancias. Podemos concluir en que si no se trata adecuadamente la educación en estos tiempos de pandemia, traerá muchas más consecuencias a largo plazo en el desarrollo integral de los niños como sujetos en nuestra sociedad. Desde el punto de vista del derecho laboral. Como sabemos, el sistema laboral en Guatemala está deteriorado desde hace varios años y la pandemia ha venido a incrementarlo debido a que varias personas han sido despedidas disfrazándolo desde un punto de vista de que lo suspendían indefinidamente para no pagarles todo lo que debían por ley. También las mujeres se vieron bastante afectadas en esto porque, como ya sabemos, las mujeres siempre hemos sido discriminadas y marginadas dentro del sistema laboral porque vivimos en una sociedad machista y misógina que solo por nuestro género nos discriminan y nos pagan menos o nos ponen a hacer otros quehaceres solo porque somos mujeres. También porque muchas personas implementaron el home office, entonces las mujeres al estar en su casa todo el día tenían que atender la casa y sus tareas dentro de su trabajo. Y asimismo muchas se vieron en que convivían con su agresor todo el día y se incrementó la violencia contra la mujer durante la cuarentena de esta pandemia. Asimismo, durante nuestra visita en una comunidad, llegamos e investigamos y nos pudimos dar cuenta de que muchas personas en esa comunidad trabajaban en el área agrícola. Por ejemplo, trabajaban en el corte de café
y ellos nos contaban que no trabajaban bajo las medidas de seguridad porque se les dificultaba bastante con la mascarilla y muchos de sus jefes no implementaron las medidas de seguridad. Esto hace que se incluya y que haya un gran riesgo para estos trabajadores que de por sí son explotados y mal pagados porque es un trabajo bastante difícil y no se les remunera como debería de ser. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que esta pandemia vino a afectar más a la gente trabajadora y jamás afectando al área de los grandes empresarios porque ellos nunca han perdido ni un centavo. Como lo mencionábamos anteriormente, no le pagaron a sus trabajadores el tiempo que debía, redujeron las horas de sus trabajadores que quedaron ahí para no pagarles el tiempo que ellos no cubrían y para no perder ningún solo centavo. Eso sería todo mi aporte. A mí me gustaría comenzar a tratar el tema de la pandemia en su relación con el derecho penal aquí en Guatemala, citando o utilizando como base o fundamento legal el artículo 301, propagación de enfermedad, que lo encontramos en el Código Penal guatemalteco, decreto 1773, que establece que quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionada con prisión de 1 a 6 años. Y empiezo de esta manera directamente porque en una de las preguntas que contenía la entrevista que le realizamos a la gente que vive en la comunidad de la aldea San José en San Francisco Zapotitlán, Suchitepeques, nosotros cuestionábamos a la gente si ya se habían vacunado, cuál era su opinión sobre la vacuna y que si motivaban a la gente de su alrededor, de su entorno directo, a vacunarse. Ciertas personas, no voy a decir la mayoría, pero sí una minoría, nos compartía sus opiniones acerca de la vacuna, que decían que le tenían miedo, que no se iban a vacunar, que no se habían vacunado hasta la fecha y que no creían en la vacuna, que porque lo que les decía Juanito el carpintero, que porque los decía doña Chonita la de la tienda, que eso saber qué tenían, que saber ni qué les iban a aplicar, le tienen miedo a la vacuna. Y yo creo que sí podríamos tipificar el hecho de no vacunarse como un delito a un futuro muy cercano, como una fuente de propagación directa de una enfermedad peligrosa, contagiosa, como lo establece el artículo 301 del Código Penal, que hay gente que entre su ignorancia o negligencia no se van a querer vacunar, estarían ayudando a que el COVID-19 se propagare de una manera más directa entre la gente que está en su entorno y no estarían ayudando a detener la propagación de este virus. Por lo tanto, si no ayudan a detener la propagación del virus, colaboran a propagar. Entonces sí estarían violentando este artículo y este delito. Y otro delito que a mí otro artículo que a mí me gustaría encuadrar es el artículo 26, libertad de locomoción, que lo encontramos en la Constitución Política de Guatemala, y voy a citar de esta manera textualmente el primer párrafo. Dice, establece que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Cuando el estado de calamidad cobró vigencia el año pasado, por ahí de marzo, abril, la primera etapa del COVID-19 aquí en Guatemala, por debajo quedó aplastada por las nuevas disposiciones gubernamentales. Y entre una de las preguntas que nosotros le hicimos a la gente de esta comunidad a la que fuimos a entrevistar era de que si había afectado el toque de queda, la prohibición de la libertad de locomoción en Guatemala. Ellos respondían que sí, que había afectado, y otras personas, yo recuerdo que fue una minoría, pero algunas personas decían, pues sí afectó, aunque no lo respetábamos. Y me quedaba como que, ¿cómo no lo respetaban? No, es que a veces sí salíamos, que a veces sí nos juntábamos, que no sé qué, entre la familia, que salíamos en horas de toque de queda. Y yo me quedaba muy asombrado porque nosotros en las noticias mirábamos como gente por violentar estas disposiciones gubernamentales en los que la libertad de locomoción quedaba prohibida a ciertas horas del día,
Mucha gente paraba en las comisarías de policías con multas, algunas llegaron a parar en la cárcel por unos días por estas faltas y por estas faltas contra las disposiciones gubernamentales, y son delitos que se han violentado, tal vez los más violentados durante la pandemia, tanto en su primera etapa como hasta la actualidad. Son los delitos que más he visto yo que se han violentado durante esta etapa de pandemia. Desde el punto de vista mercantil, sabemos que pues grandes empresas han tenido que implementar nuevas formas de cómo trabajar y reducir sus costos operacionales, y pues mayormente la ley mercantil se ha tratado de enfocar en estas personas. Sin embargo, ha dejado desprotegidas a las minorías. Por ejemplo, en la comunidad que pudimos nosotros asistir a entrevistar, los testimonios de la gente que pues ha tenido que cerrar sus negocios es bastante elevado, y algunos otros pues tuvieron la posibilidad de poder reinventarse en la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, pues este flagelo que sufre de esta decadencia por la pandemia, pues sí afecta al sector más que todo informal, ¿verdad? Gente que pues vende comida, vende maíz, vende tortillas, vende leñas. Toda esta gente, a pesar de que sí se pudo trabajar, también tuvo pérdidas, en el sentido de que como los clientes no tenían trabajo, no podían adquirir también sus productos, ¿verdad? Entonces es una cadena que vino afectando toda la economía, y el derecho mercantil pues realmente no ayuda tanto a estas personas, ¿verdad? Ellos son los más afectados, los microempresarios, mientras que las leyes, sabemos que en Guatemala están mayormente hechas para los grandes empresarios. En conclusión, en nuestra visita a la comunidad pudimos apreciar, darnos cuenta y a la vez compartir ese sentimiento de impotencia. De primero que nada, uno, es ver cómo la desinformación tiene sumergida a esta gente en un estado de indiferencia acerca de las disposiciones, la vacuna. Segundo, la gente realmente cree que todo volvió a la normalidad, y esto es realmente penoso porque los casos siguen incrementando, y pues para ellos, como ya se trabaja con normalidad y con mascarilla, piensan que esto ya cesó, ¿verdad? Pero no es así. Entonces nosotros tratamos de, a la vez que entrevistamos, tratamos de hacer conciencia en cuanto a medidas de seguridad, distanciamiento social y algunas otras cosas que son básicas para la prevención de pandemia. Pues la gente lo ve a uno realmente como extraño, no compartir la idea de poder vacunarse por temor, primero que nada religioso, segundo que nada que le han desinformado a la gente de que es dañina la vacuna. Eso realmente nos sumerge en una piscina sin fondo. Entonces cada vez que nuestras comunidades pequeñas siguen de esta manera desinformándose, nos afecta a todos, porque desde ellos que viene el trabajo de campo, que es el corte de café, el corte de caña, el corte de maíz, pues es una cadena, ¿verdad? Cuando toda esta gente se llegue a enfermar y no hayan insumos, no hayan trabajadores, no haya mano de obra para que esta gente produzca, pues el precio de los granos básicos se va a elevar mucho más, y aparte que va a ser decadente. Entonces, realmente nuestro mayor problema es la desinformación y la indiferencia.